Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre y les hará cuestionar cada sombra en sus noches? Hoy les traemos un relato que no es para corazones débiles, la fábrica de los sueños rotos. En un pueblo abandonado donde el tiempo parece haberse detenido, una fábrica sigue funcionando décadas después de su cierre. Sus máquinas rugen sin combustible, sus obreros no tienen pupilas y sus paredes sangran un líquido negro que guarda las pesadillas de quienes osaron entrar. ¿Qué secreto esconde el director, esa figura que observa desde la torre del reloj? ¿Y qué están fabricando realmente con los miedos humanos? Esta es una historia de terror psicológico, ciencia ficción oscura y misterios que no querrás descubrir, pero que no podrás dejar de escuchar. Así que, buscadores de misterios, la pregunta es clara: ¿se atreverán a quedarse hasta el final? Porque una vez que entran a esta fábrica, no hay vuelta atrás. Susurros en la oscuridad. Máquinas que nunca callan. Y un director que siempre observa. ¿Listos para el viaje? La carretera hacia Veldret estaba consumida por la maleza. Clara Mercer ajustó el volante con dedos tensos mientras su automóvil avanzaba por el camino agrietado, los faros iluminando apenas unos metros de asfalto devorado por raíces. El mapa en su teléfono había dejado de funcionar hacía media hora, y ahora solo confiaba en las indicaciones del anciano de la gasolinera: siga hasta que el aire huela a metal quemado. Entonces sabrá que ha llegado. El olor llegó antes que la vista del pueblo. Un viento cálido trajo consigo el aroma ácido de engranajes oxidados, mezclado con algo más profundo, más orgánico, como carne dejada demasiado tiempo cerca de una chispa. Clara bajó la ventanilla y el sonido la golpeó, un retumbar mecánico, constante, como el latido de un corazón industrial. Las máquinas. Veldret se alzaba ante ella, un esqueleto de casas abandonadas con ventanas rotas. Pero al final del camino, más allá de la plaza del pueblo, la fábrica dominaba el horizonte. Chimeneas escupían un humo negro que no se dispersaba, sino que se enroscaba en el aire como serpientes. Las paredes de ladrillo estaban manchadas de algo oscuro y brillante que goteaba hacia el suelo. Clara estacionó frente al portón principal, sus llaves tintineando en una mano mientras la otra sostenía su grabadora. La puerta de hierro estaba entreabierta, oxidada en sus bisagras, pero no por el tiempo, sino por el uso constante. Imposible. La fábrica había cerrado en 1972, según los registros. Nadie debería haber entrado aquí en décadas. El chirrido del portón al abrirlo resonó como un grito. Dentro, el aire era denso, cargado con el zumbido de motores que no tenían derecho a seguir funcionando. Clara encendió su linterna, y el haz de luz reveló filas interminables de máquinas, prensas hidráulicas que subían y bajaban sin productos que moldear, correas transportadoras moviéndose vacías, tornillos girando en el aire como si ensamblaran fantasmas. ¿Hola? Su voz se perdió entre el estruendo. Nadie respondió. Pero algo escuchó. En la penumbra, entre los engranajes, una sombra se movió demasiado rápido para ser humana. Clara contuvo el aliento, apuntando la linterna hacia el movimiento. Solo alcanzó a ver una figura encorvada, vestida con un overol grasiento, antes de que desapareciera detrás de una columna de vapor. «Espere», gritó, avanzando. El suelo bajo sus pies estaba tibio, como si algo enorme respirara debajo. Las paredes transpiraban ese mismo líquido negro que había visto afuera, y cuando una gota cayó sobre su zapato, Clara sintió un dolor agudo, no en la piel, sino en la mente. Un niño llorando. Una puerta cerrándose para siempre. El olor a quemado, diferente esta vez, no metal, sino cabello humano. La visión duró un segundo. Luego, solo quedó el zumbido de las máquinas. Y entonces lo entendió. Esto no era una fábrica. Era algo que se alimentaba. Al fondo, una sirena retumbó, estridente, como el lamento de un animal herido. Las luces parpadearon, y por un instante, Clara juró ver siluetas, docenas de ellas, alzándose de las máquinas, mirándola con ojos que no reflejaban la luz. La grabadora en su mano capturó su último susurro antes de que el sonido lo borrara todo. «Dios mío, están vivas». Y entonces, las máquinas cambiaron de ritmo. Como si estuvieran contentas de tener invitada. La sirena no cesaba. Clara se tapó los oídos,
pero el sonido no venía del exterior, resonaba dentro de su cráneo, como si alguien hubiera insertado un silbato de vapor en su médula. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse, sumergiendo la nave industrial en una oscuridad gruesa, solo rota por el tenue resplandor rojizo que emanaba de las grietas en el suelo. El aire olía a aceite quemado y carne vieja. Avanzó a tientas, sus dedos rozando las máquinas. El metal estaba caliente, demasiado caliente, como si llevaran décadas funcionando sin pausa. Su respiración entrecortada formaba nubecillas en el aire frío que, inexplicablemente, se arremolinaba cerca de los motores. Entonces, los vio. Figuras humanoides, encorvados sobre las máquinas, moviéndose con precisión robótica. Sus overoles estaban empapados de ese mismo líquido negro que goteaba de las paredes. Clara contuvo un grito cuando uno de ellos giró la cabeza hacia ella. No tenían ojos. Donde deberían estar las pupilas, solo había hundimientos oscuros, como túneles que se perdían en el interior de sus cráneos. Pero las habían allí. Se detuvieron, sus cabezas inclinándose al unísono, y entonces... clic, clic, clic. El sonido surgió de sus gargantas, un chasquido mecánico que imitaba palabras. «¿Tú ves?», farfulló el más cercano, su boca moviéndose como una máquina mal engrasada. Clara retrocedió, tropezando con una caja de herramientas oxidada. El ruido hizo que las cosas se movieran en las vigas del techo, sombras que reptaban como insectos demasiado grandes. «No deberían estar aquí», susurró, más para sí misma que para ellos. El obrero sin ojos se acercó arrastrando los pies. Su mano, cubierta de una sustancia viscosa, se alzó hacia ella. «Nosotros. Siempre». Aquí su voz era un registro de gramófono rayado. Desde que el director nos encontró. Los demás comenzaron a murmurar, una cacofonía de frases rotas. «El turno no termina. Mi hija me espera. ¿O no?». Las paredes respiran. Uno, más pequeño que los otros, se rascaba la muñeca izquierda una y otra vez, hasta que la piel, si es que era piel, se desgarró, revelando un brillo metálico debajo. Clara sintió el pánico trepar por su garganta. Estos no eran fantasmas. Eran algo peor. ¿Qué les hizo la fábrica?, logró articular. El primer obrero se detuvo. Por un instante, algo como dolor cruzó su rostro desfigurado. «Soñábamos. Y luego despertamos aquí», respondió. «Ahora alimentamos las máquinas». De pronto, todas las figuras se pusieron rígidas. Las tuberías a lo largo de las paredes comenzaron a palpitar, bombeando ese líquido negro con mayor fuerza. Los obreros giraron hacia sus puestos de trabajo, moviéndose de nuevo con esa precisión antinatural. El director observa, susurró uno, antes de sumergir las manos en una cuba llena del fluido oscuro. «No le gustan las visitas». Clara siguió su mirada vacía hacia lo alto, donde una ventana circular brillaba en la penumbra. Alguien estaba allí. Una silueta alta, delgada, con los hombros demasiado angulosos para ser humanos, observando desde la torre del reloj. Y entonces, las luces se encendieron de golpe. El estruendo de las máquinas aumentó, ahogando los gritos de Clara cuando vio lo que realmente hacían los obreros. Extraían sueños del líquido negro. Y los tejían en algo mucho peor. El fluido goteaba en patrones hipnóticos. Clara se encontraba acorralada entre dos máquinas, su espalda pegada al metal caliente mientras los obreros sin pupilas trabajaban en trance. El líquido negro brotaba de las junturas oxidadas de las tuberías, acumulándose en charcos que reflejaban la luz rojiza de las calderas como espejos de alquitrán. Olía a hospitales viejos y a dientes cariados. Una gota le cayó en la mano abierta. El dolor fue instantáneo, un relámpago de imágenes que le atravesó el cerebro. Un niño grita en una habitación sin puertas mientras las paredes sangran. Una mujer jala su propio cabello en mechones, cada hebra convertida en gusanos brillantes. Un hombre se mira al espejo y su rostro se desprende como máscara de cera. Clara gritó, sacudiendo la mano. La visión cesó, pero las marcas quedaron, finas líneas negras se extendían desde sus poros, como tinta infectando sus venas. «No debes tocar», murmuró una voz a su izquierda.
Era el obrero pequeño, el que se había rascado hasta el metal. Su boca se movía sin sincronía con las palabras, como una marioneta con hilos rotos. ¿Qué es esto? Clara mostró su mano contaminada, las líneas ya palpitando al ritmo de las máquinas. Lo que sobra, respondió el obrero. Cuando el director filtra los sueños. Esto es lo que queda. Las pesadillas. Un estruendo sacudió la nave. Las tuberías principales, que serpenteaban por el techo como arterias de una bestia, comenzaron a contraerse rítmicamente. El líquido negro fluía más rápido ahora, llevando consigo fragmentos de cosas. Dientes humanos. Trozos de uñas. Cabellos anudados como ovillos. Clara sintió náuseas. No era solo el olor, era la presión en el aire, como si la fábrica entera respirara alrededor de ella. Vienen para ti, advirtió el obrero, señalando hacia arriba. En las vigas, las sombras se agrupaban. Pequeñas criaturas con extremidades demasiado largas se arrastraban, sus cuerpos compuestos del mismo líquido espeso, gotenado sustancia oscura mientras avanzaban. ¿Qué son? Clara retrocedió, pisando un charco que le hizo ver. Ella misma, pero diferente, con ojos vacíos y boca cosida, operando una máquina. Los vigilantes, respondió el obrero. Se alimentan de lo que gotea. Una de las criaturas saltó, aterrizando frente a Clara con un chapoteo repulsivo. Su cara era solo un hoyo abierto donde el líquido negro burbujeaba formando expresiones fugaces, risa, dolor, terror. El director quiere tu miedo, dijo sin boca. Sabe que tienes mucho. Las tuberías golpearon las paredes, como si algo enorme circulara por dentro. A lo lejos, en la torre del reloj, la luz se encendió. Algo, había empezado a bajar. Las escaleras crujieron bajo un peso que no era del todo físico. Clara contuvo la respiración, pegada a la sombra de una prensa hidráulica. Las líneas negras en su mano ahora latían al unísono con el ritmo de la fábrica, como si su sangre hubiera aprendido el compás de aquel lugar maldito. Arriba, en la plataforma de hierro que conducía a la torre del reloj, una silueta descendía con movimientos entrecortados. El director. Los obreros se habían paralizado, sus cabezas gachas como si un imán invisible las jalara hacia el suelo. Hasta los vigilantes, esas criaturas de pesadilla líquida, se habían fundido con las paredes, temblando. El aire se espesó, oliendo a viejos periódicos quemados y azúcar en descomposición. Clara sintió un cosquilleo en la nuca, esa misma sensación que tenía de niña cuando sabía que alguien la observaba desde la oscuridad. Entonces lo vio. No era alto, no era bajo. Su estatura cambiaba con cada parpadeo, como si existiera en múltiples dimensiones a la vez. Vestía un traje de época, impecable, pero hecho de una tela que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Su rostro. Dios mío, su rostro. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo un lienzo liso y pálido donde deberían estar sus facciones. Y sin embargo, Clara sabía que la estaba mirando. Que la olía. Que saboreaba su terror. Clara Mercer. Su voz no provenía de él, sino de todas partes a la vez, de las máquinas, de las tuberías, del líquido negro que ahora hervía en sus cubas. Tienes una mente deliciosa. Ella intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo por una sustancia pegajosa que había brotado de las junturas del cemento. ¿Qué es este lugar?, logró balbucear, mientras las líneas negras en su mano se extendían hacia su muñeca. El director giró la cabeza en un ángulo imposible. Un taller de orfebrería, señorita Mercer. Pero en lugar de oro. Trabajamos con sueños. Hizo un gesto teatral hacia las máquinas. Los hermosos los convertimos en realidad. Los feos. Una tubería cercana estalló, derramando el líquido negro. Los destilamos en combustible. Una tos seca escapó de los labios de Clara. Notó que el aire se volvía más denso, como si la fábrica entera estuviera sellándose alrededor de ella. Los obreros, murmuró, mirando a las figuras encorvadas, ¿eran como yo? El director se inclinó hacia adelante, su cuello estirándose como goma hasta quedar a centímetros de su cara. Clara pudo ver que bajo el cuello impecable de su camisa, su piel estaba cosida con hilos de metal. Periodistas, escritores, soñadores, todos vinieron buscando una historia.
Su voz se partió en un susurro múltiple. Y encontraron la eternidad. En ese momento, la gran sirena de la fábrica aulló de nuevo. Los obreros se agitaron, murmurando en cadena. Es hora. Es hora. Es hora. El director enderezó su cuello con un chasquido huesudo. El turno de noche está por comenzar, señorita Mercer. Extendió una mano enguantada donde se movían sombras bajo la piel. ¿Lista para firmar su contrato? Las paredes comenzaron a sangrar el líquido negro. Las máquinas aceleraron su ritmo. Y en algún lugar de la fábrica, una puerta que no había estado allí antes se abrió con un gemido largo y cansado. El contrato flotaba en el aire, escrito en un pergamino que parecía hecho de piel humana estirada. Clara no necesitaba leerlo para saber lo que decía, las palabras se grababan directamente en su mente, como si siempre hubieran estado allí. El firmante cede sus noches, sus sueños y sus pesadillas en perpetuidad a la fábrica de los sueños rotos. Las líneas negras en su brazo ahora subían hasta el codo, formando intrincados circuitos bajo su piel. Con cada latido de su corazón, el fluido oscuro de las tuberías respondía, pulsando en sincronía. El director extendió una pluma cuya punta brillaba con el mismo líquido viscoso. No tienes elección, querida. Ya estás conectada. Su voz era el crujir de máquinas antiguas. Pero quizás puedas conservar tus ojos. Clara miró desesperada a su alrededor. Los obreros mecánicos se habían acercado, formando un círculo perfecto. Sus bocas se movían al unísono, repitiendo palabras que ahora entendía demasiado bien. Uno de nosotros. Uno de nosotros. Uno de nosotros. Entonces lo vio. Al fondo de la nave principal, tras una cortina de vapor sangriento, se alzaba la máquina capital. No era como las otras, esta tenía forma de útero gigante, con venas de metal que palpitaban alrededor de una cámara central. En su interior, algo se retorcía. ¿Qué es eso?, logró articular Clara, mientras el horror le helaba la saliva en la boca. El director siguió su mirada y emitió un sonido que podría haber sido una risa. Nuestro producto estrella. Lo único que vale la pena fabricar. Hizo un gesto teatral. Almas nuevas. La cámara se abrió con un chasquido húmedo. Dentro, flotando en el líquido negro, había una criatura. No era humana. No era máquina. Tenía la forma de un niño, pero su piel era de ese mismo metal orgánico que Clara había visto en los obreros. Sus ojos estaban cerrados, pero cuando los abrió, eran espejos perfectos, y en ellos, Clara vio reflejadas todas sus pesadillas. Cada miedo que has sentido, cada terror nocturno, cada ansiedad secreta. El director acarició la cámara con una ternura obscena. Es materia prima. Los combinamos, los refinamos, y creamos esto. La criatura giró su cabeza hacia Clara. Y sonrió. Con sus dientes perfectamente cuadrados. Pronto tendremos suficientes, continuó el director. Pronto podremos enviarlos al mundo. Imagínalo. Su voz se hizo dulce como el veneno. Almas fabricadas a partir de los miedos de toda una especie. ¿Qué mejor soldados para la guerra que viene? Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. Las líneas negras ahora le cubrían medio rostro, entrelazándose con sus venas. Sabía lo que significaba, estaba siendo transformada. Pero entonces recordó. Recordó el charco que había tocado. Las visiones. Los fragmentos de otros que estaban atrapados en el líquido. Y tuvo una idea. Con un movimiento brusco, Clara arrancó la manga de su camisa, exponiendo completamente el brazo infectado. Antes de que el director pudiera reaccionar, lo hundió en el charco más cercano del líquido negro. El dolor fue como arder y congelarse al mismo tiempo. Pero funcionó. Los recuerdos de cientos, quizás miles, de víctimas inundaron su mente. Y con ellos, algo más, el conocimiento de cómo funcionaba la fábrica. Las máquinas chirriaron. Las luces parpadearon. Por primera vez desde que había llegado, el ritmo constante de la producción se interrumpió. El director giró hacia ella, su silueta oscilando entre formas. ¿Qué has hecho?, rugió, pero su voz ya no era omnipresente. Sonaba asustada. Clara alzó su brazo. Las líneas negras ahora brillaban con una luz interior. Cuando habló, su voz resonó con ecos ajenos. Me conecté a la red.
Y entonces, dio una orden. Las tuberías estallaron. Las máquinas se detuvieron. En la cámara central, la criatura niño golpeó las paredes de su prisión con un chillido agudo. El director lanzó un aullido que partió el aire como cristal roto y se abalanzó hacia Clara. Pero era demasiado tarde. El piso bajo sus pies se abrió, tragándose a la figura oscura en un remolino de líquido negro y piezas metálicas retorcidas. Los obreros cayeron de rodillas, algunos llorando, otros riendo, como si por primera vez en décadas pudieran recordar. Clara sintió como la fábrica entera se estremecía a su alrededor. Las paredes sangraban. Las vigas crujían. Y en la cámara de creación, el niño máquina la miraba fijamente, con una expresión que no era ni humana ni inhumana, sino algo completamente nuevo. No más sueños rotos, murmuró Clara, mientras el techo comenzaba a derrumbarse. Y en algún lugar entre el colapso y la oscuridad, juró escuchar una última máquina, apagándose para siempre. El pueblo de Beldret amaneció extrañamente silencioso aquel día. Los pocos habitantes que quedaban juraron haber escuchado un estruendo en la noche, pero cuando fueron a investigar, encontraron solo ruinas. La fábrica, que había dominado el horizonte durante 70 años, estaba reducida a escombros humeantes. Nadie encontró cuerpos. Nadie encontró máquinas. Solo un charco de líquido negro que, al tocarlo, hacía ver pesadillas ajenas. Y en el centro de los escombros, una figura femenina caminando hacia la carretera, con un brazo cubierto de intrincados tatuajes metálicos. Y ojos que ya no reflejaban la luz como deberían. Fin. Felicidades por llegar hasta el final de esta escalofriante historia. La fábrica de los sueños rotos no fue un viaje fácil, pero ustedes, como auténticos cazadores de lo desconocido, resistieron cada revelación, cada sombra y cada susurro de esta trama. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció? ¿Les erizó la piel? ¿Sintieron ese escalofrío recorriendo su espalda cuando descubrimos el verdadero propósito de la fábrica? Déjennos en los comentarios qué fue lo que más los perturbó o qué misterio les quedó resonando en la mente. Y atención, porque esto no termina aquí. La próxima historia que les traeremos será igual de inquietante, igual de misteriosa y, como siempre, llena de esos detalles que solo los verdaderos buscadores de misterios saben apreciar. No se la pierdan. Si les gustó este viaje, no olviden darle a me gusta, compartirlo con otros valientes que amen el terror y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse nada de lo que viene. El mundo está lleno de enigmas, y nosotros estamos aquí para revelarlos. Poco a poco. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Que sus noches estén llenas de preguntas. Pero no todas las respuestas.